radio y televisión en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía que se transmite por la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Hoy día contamos con dos importantes invitados: el psicólogo Luis Guerrero de la Federación Nacional de Psicólogos Clínicos y el señor Daniel Castillo Ruano de la Asociación Nacional Ciudadana. Ya volvemos. Estamos con la presencia del psicólogo Luis Guerrero. Muy buenos días, psicólogo. En estos momentos, con la cuestión del COVID, hay una gran cantidad de personas que tienen problemas psicológicos. Y usted nos podría tratar de ese tema más a fondo. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Luis Guerrero, psicólogo clínico. Efectivamente, es muy importante identificar la salud mental desde nuestra ciudadanía. El fin de esto es dar a conocer a la comunidad acerca de las incidencias de la problemática de salud mental. En esta pandemia hemos visto muchas personas afectadas desde la parte emocional, desde la salud mental. Hemos trabajado mucho la ansiedad, la depresión, la angustia, que es una de las problemáticas más comunes actualmente. Doctor, disculpe que le interrumpa. Nosotros tenemos un caso de un compañero que es el vicepresidente del colegio que recientemente falleciera su señora esposa, y actualmente él lo que quiere es irse con ella a enterrar conjuntamente y no quiere saber nada, no quiere comer, no quiere saber nada. Cuán importante lo que usted acaba de mencionar, porque la mayoría de la gente se queda solo en la parte física, en la enfermedad, en la parte fisiológica, pero no va más allá que en la salud mental. Es probable que las personas, después de haber pasado por una pandemia, haber tenido pérdidas significativas de familiares, amigos, compañeros, conocidos, o el simple hecho de estar encerrado en su casa, entre en un proceso depresivo. La depresión es mucho más común de lo que la gente pueda pensar. Sin embargo, la gente no presta atención a los signos y síntomas que puede presentar la depresión. La depresión es un proceso de tristeza frecuente, constante, donde me lleva a mí a perder el sentido de vida. Incluso considero ya que no hay un sentido de por qué vivir y comienzo a tener ideas suicidas, pensamientos suicidas. Y puede pasar eso, ¿no? Tengo intentos suicidas y autosuicidas. Por eso hay que prestar mucha atención. Los hombres y las mujeres en nuestro país tienden a deprimirse después de situaciones de pérdida como es el duelo, de lo que acaba de mencionar. Este hombre, después de haber perdido a su compañera de vida durante muchos años, va a entrar en depresión, va a entrar en este proceso depresivo, y por ende hay que estar atento ahí y brindarle la atención psicológica para que esta persona elabore la pérdida. ¿Qué es elaborar la pérdida en psicología? Es poder superar esa pérdida que ha tenido del sujeto objeto amado. Ahora, ¿qué pasa? Que él no tenía COVID y parece que ahora ya se contrajo el COVID. Entonces, tiene dos cosas. Tiene el COVID y aparte la parte psicológica que lo está llevando, yo le digo, a la parte ínfima, ya a la parte final, porque él no quiere saber nada y le tiene que estar colocando suero y vitaminas para poder sobrevivir. Cuán importante es reconocer la incidencia de la salud mental y de la enfermedad del COVID. El COVID, aparte de los signos y síntomas que pueda presentar fisiológicos, también presenta cuadros de ansiedad, cuadros de angustia, que eso puede incidir de forma negativa que esta enfermedad se acrecente, aumente de otra manera. Como les decía, la gente se queda solo en poder curar la parte fisiológica y no poder evidenciar las afectaciones psicológicas que se da cuando alguien está con la enfermedad de COVID. Ejemplo, una de las cosas más frecuentes en nuestro país actualmente es la ansiedad. Esta ansiedad que empieza con un temor a enfermarme, con este miedo a morir, con este miedo a que me voy a enfermar, me van a llevar al hospital, me van a entubar, y después que me entubo me muero, si me muero, ¿qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con la gente que está a mi alrededor? Esa idea va aumentando, va presentándose cada día más, y eso me lleva a vivir una ansiedad constante, que no me permite realizar actividades de la vida diaria. Tanto así que hay muchas personas ahora, después de haber estado 9 meses en este proceso de la pandemia, tienen ciertos síndromes, como el síndrome de la cabaña, tener miedo de salir de su casa,
Creer que si salgo a la puerta de mi casa me contagio, creer que si toco a alguien me voy a contagiar, y si me contagio me enfermo, y si me enfermo me muero. Entonces comienzo a tener esta idea fatalista de lo que implica la muerte, de lo que implica la pérdida. Eso son situaciones de salud mental que deben ser atendidas, desde el área psicológica, desde la atención de salud mental en general. Y no está tratando eso. Y le digo algo, también ahora que se sabe que ahora que se los está intubando a los pacientes, se lo está haciendo sin anestesia. Bueno, esa parte ya sería una parte médica, sin embargo yo le podría decir que desde la salud mental, si no se trabaja, va a incidir en que la enfermedad de COVID aumente. Mucha gente, cómo le afecta la depresión, cómo le afecta la ansiedad y hace que los signos y síntomas del COVID estén mucho más fuertes, por decirlo así. Entonces, eso es importante que podamos verlo. Desde la Asociación de Psicólogos, nosotros hemos atendido 70.000 personas en esta pandemia. Aquí en Guayaquil. 70.000 personas a nivel nacional. 70.000 personas donde hemos trabajado sobre este tema de la ansiedad, la angustia, la depresión, porque la depresión no solamente se da porque pierdas un familiar, también la gente ha perdido a veces su trabajo, ha perdido la libertad de poder salir, de compartir con sus amigos, de tener una vida entre comillas normal. Eso también te causa depresión, eso también te causa ansiedad y se debe ir trabajando. O sea, realmente el trabajo que está haciendo los psicólogos clínicos, la asociación, es una labor ardua, por lo que nosotros nos felicitamos verdaderamente por este trabajo. Porque a veces, como usted dice, la gente se basa únicamente a curar el COVID, pero la parte psicológica se olvida, y esa es la parte más importante. Así es. Cuán importante es reconocer que debemos ir trabajando la salud mental, de que todos debemos ir al psicólogo, que todos debemos ir trabajando esta parte psicológica que nos afecta. Y lo que va a venir después, porque le voy a decir algo desde mi conocimiento como psicólogo, el estrés postraumático aparece después de los 6 meses. Quiere decir que ahora en adelante es donde más trabajo vamos a tener en el área de salud mental, porque va a haber gente afectada emocionalmente, con personas depresivas, personas ansiosas. Va a venir como un boom de esto. ¿Por qué? Porque es ahora donde recién voy a regresar a esta normalidad, entre comillas. Digo entre comillas porque la normalidad es relativa. Para usted puede ser normal, para mí puede ser anormal. Sin embargo, cuando regreso a esto y tal vez ya logro evidenciar que no son las cosas, no van a ser iguales, ahí voy a entrar a un cuadro de ansiedad, tal vez ahí voy a entrar a un proceso depresivo. Por eso es importante estar atento y poder llevar a la comunidad a conocer. Y estos espacios donde le permite a la comunidad conocer qué debo hacer yo si estoy teniendo estos signos y estos síntomas. Así que gracias por la invitación y gracias por informar a la comunidad acerca de eso, de ahora, las doctor, afectaciones que pueden darse. Es importante también porque la gente dice, yo no quiero irme donde el psicólogo, en mi caso estoy loco, dice, usted lo ha escuchado a veces. Yo no he perdido la razón para que ir a donde el psicólogo. Y no es así. Tenemos que ver que nosotros la parte humana es la más débil a veces. Sí, a veces hay muchos mitos con respecto a ir al psicólogo. Creemos que, y que es un mito, una idea racional, una idea que no es real, que no es cierta, que se ha ido creando desde la interacción cultural que hemos tenido. Entonces, creemos que ir al psicólogo está mal porque es un sinónimo de locura, un sinónimo de que tengo algo y que estoy enfermo. Y no es así. Yo debo ir al psicólogo para ir elaborando situaciones en mi vida diaria. Yo debo ir al psicólogo para ir trabajando problemáticas de salud mental que se puedan presentar en nuestro día a día, desde una depresión, una ansiedad, una angustia, un problema familiar, algún problema en nuestro campo laboral. Todo esto se puede ir trabajando desde la atención de salud mental. Y es lo que hemos venido trabajando ahora como Prosam. Y además usted ve con el problema que hay actualmente con los maestros también, que les han bajado el sueldo, y aparte que se les ha bajado el sueldo, algunos se han contagiado duramente. Así es. Bueno, la afectación que se da, el hecho de que no solamente tengo que estar en una cuarentena o encerrado, por decirlo así, en casa, o no puedo salir o tener todas estas medidas de bioseguridad. Aparte de eso, seguir trabajando desde la casa, el que el sueldo me baje, todo esto va a incidir, por ende, en estos individuos. Y es allí donde tal vez entren a un episodio o un cuadro de depresión o ansiedad por todo lo que implica esta situación del día a día. Entonces, a tener mucho cuidado y buscar ayuda. Buscar ayuda, el poder ver que las cifras actuales en nuestro país son bastante significativas. Saber que los 17 millones de ecuatorianos
hemos pasado durante estos 9 meses por algún momento un episodio de ansiedad, un episodio de angustia, un episodio de depresión. Por supuesto que sí. Yo les podría asegurar de mi experiencia que todos los ecuatorianos hemos pasado en esta pandemia por esos episodios de tristeza, de enojo, de frustración, de ira, de sensación de que no encuentro sentido de por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto, o de saber cuándo se va a acabar esto. Entonces, desde allí es donde debemos ir trabajando en la parte de salud mental. Y para eso la Federación de Psicólogos Clínicos y APROSAM tiene también un servicio a la comunidad. Estuvo con nosotros el psicólogo Luis Guerrero en CGN Noticias a través de los canales de la Unión Nacional de Periodistas. Ya volvemos. Buenos días, volvemos a nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Y nuestro segundo entrevistado es precisamente el ingeniero Daniel Castillo Ruano de la Asamblea Nacional Ciudadana, que juntamente varias organizaciones sociales del Guayas están haciendo una reclamación tanto a la Fiscalía General de la Nación como a la Asamblea Nacional Legislativa respecto de la urgente necesidad de que esta última dictamine una norma que permita elegir al representante de los afiliados, de los trabajadores activos, a Consejo Directivo de la Seguridad Social Ecuatoriana. Bienvenido, ingeniero Castillo. Cuéntenos, ¿cuál es la propuesta en sí que ustedes hacen como organizaciones de trabajadores, Asamblea Nacional Ciudadana y también de jubilados? Sí, muy buenos días. Gracias a la Unión Nacional de Periodistas por permitirse a los jubilados y a la Asamblea Nacional Ciudadana y a otras organizaciones sociales expresar puntos de vista. Yo tengo aquí este documento que es resolución de la Corte Constitucional del Ecuador. Los jubilados del Ecuador presentamos en el año 2016 una demanda de inconstitucionalidad del actual funcionamiento del IES. La Corte Constitucional resolvió el 22 de marzo del 2016, entre algunas de sus resoluciones, la tercera, dice: disponer a la Asamblea Nacional de manera urgente emita actos normativos con efectos generales pertinentes para regular la integración del Consejo Directivo del IES, garantizando la participación e inclusión de todos los asegurados y empleados. Esto porque no hay hasta ahora un delegado que sea designado por nosotros, los jubilados y los afiliados, que somos 3 millones de afiliados y más de 300.000 jubilados. Es decir, 330.000 personas que multiplicadas por 5, porque también nuestras familias tienen acceso al IES por Constitución. Ingeniero Castillo, pero últimamente entiendo que por resolución de un tribunal contencioso administrativo, quien era delegado por los trabajadores y los jubilados al Consejo Directivo del IES, el señor Castillo, ha sido reintegrado a este organismo de dirección. Clavijo. Sí, Clavijo. Ha sido nuevamente reintegrado a la gestión administrativa. ¿Cuán legal es esto y qué posición tienen ustedes respecto de que este señor vuelva a estar en el Consejo Directivo en representación de trabajadores y de jubilados? Sí, eso está
fuera de la resolución de la Corte Constitucional que fue emitida, como digo, hace ya casi 5 años. 5 años. De tal manera que lo que dice hace 5 años la Corte Constitucional es que la Asamblea tome las medidas pertinentes para que nosotros, no a dedo del presidente de la República o del señor Jorge Guate, designen o elijan a uno de nuestros representantes. No, señores, lo que están haciendo es ilegal y inconstitucional, porque la Constitución y la Ley de Seguridad Social en el artículo 28, inciso 1, dice que tiene que estar integrada el Consejo Superior de Seguridad Social por un delegado de los trabajadores y afiliados, un delegado de los patronos y un delegado del Ejecutivo, del presidente. De tal manera que eso está funcionando de manera ilegal, inconstitucional. Y por eso es que la fiscal de la Nación ha llamado ya, y por eso venimos a respaldar nosotros ese llamado y en particular la demanda presentada por nuestra compañera Carmelina Herrera ante esa fiscalía, y la fiscalía diciendo ya ha llamado a que declare por el presunto delito de incumplimiento de disposición emitida por entidad pertinente como es la Corte Constitucional. Señor Castillo, ¿a quién ha llamado la Fiscalía a declarar? Ya al señor Jorge Guate del Consejo Superior de IES, al presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, como dijo usted, César Ricardo, y a la presidenta de la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social de la misma Asamblea Legislativa. ¿En orden a? En orden a que respondan por el incumplimiento de esta disposición de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo constitucional. Nadie está por encima de esto. De tal manera que dice la fiscal que se presume de un delito. Si se comprueba como tiene que comprobarse, estos señores tienen que pagar ante la justicia. ¿Por qué? Miren, en el IES, $5 millones en medicinas se han caducado. $5 millones. En esta circunstancia en que estamos con el COVID, que nos estamos muriendo y no hay medicinas para nosotros, los afiliados no jubilados, ni para nuestras familias, no hay atención, nos están dejando morir. ¿Por qué? Por esta pésima administración del señor Jorge Guate y los anteriores, que son incapaces e indolentes. Pero la plata nuestra, la plata del IES, yo he trabajado 40 años para poderme jubilar. Aquí está el compañero presidente de los jubilados de CNT, de telecomunicaciones. Hemos trabajado, yo 40 años, él más de 30 años para jubilarnos. Y ahora no tenemos, frente al COVID, nos mandan a ese día a morirnos. Eso, señores. Señor Castillo, un poco tratando de interpretar lo que usted dice. El hecho de que la Fiscalía haya hecho una indagación previa, que es el camino, pues, llamando a declarar a estas personas que hemos señalado, al presidente de la Asamblea Legislativa, César Ricardo, al señor director del IES, Jorge Guate, y a quien fuera presidente de la Comisión del Derecho de los Trabajadores de la Asamblea Legislativa, Karina Arteaga, es de presumir que la administración del IES, tal como el cual venía funcionando hasta antes de la integración del señor Castillo, todas sus resoluciones serían de carácter ilegal y constitucional. Eso sería la interpretación correcta. Por supuesto, todo eso es ilegal e inconstitucional porque viola la Constitución y las leyes, es elemental. O sea, no está el organismo administrativo del IES debidamente integrado, No. tal como lo señala la Constitución y la ley orgánica del No, IES. señor. Esa es la figura. Esa es la figura. Y por eso la fiscal acoge esa demanda, esa denuncia, porque es legal, porque es constitucional, y llama a estas autoridades. ¿Para cuándo ha sido la convocatoria o ya fue a los señores? Se los convocó para el 24, es decir, el día martes, pero como estábamos en el juicio, donde muy bien, con toda justicia para el pueblo ecuatoriano, se la destituyó a la señora ministra Romo, entonces seguramente el presidente de la Asamblea Nacional pues no debería asistir, pero
nosotros vamos a insistir en que sean convocados y que respondan ante la justicia. Porque mira, además, ¿cómo es posible? Hay un candidato presidencial, el representante de la banca y del continuismo de este gobierno, el señor Lasso, está convocando, él ha expresado que él va a privatizar los fondos del IES. Esa plata es de los ecuatorianos, esa plata es de nosotros, los jubilados, esa plata es de los afiliados. Y no puede el señor banquero Guillermo Lasso venir a decir que va a volver a hacer un feriado bancario con nuestra plata. No se lo permitiremos porque es inconstitucional. Y aquí está la Constitución que dice que no pueden privatizarse las instituciones de la seguridad social. Muy bien, ingeniero Castillo, gracias por atender nuestro llamado a esta entrevista sobre la problemática del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes.